Bien, pues vamos a dar inicio formalmente a esta presentación de primeros auxilios psicológicos en una actividad académica dirigido al personal del Instituto Queretano de la Mujer y que pues tiene este señalamiento de que es una actividad académica sin fines políticos y económicos y que también pues está enfocado al beneficio, a la actualización del personal de esta institución. Mi nombre es Juan Carlos García Ramos, psicólogo clínico, y soy el presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Colegio Estatal de Psicólogos de Querétaro. Realizo actividades privadas en JCC, Psicólogos Clínicos, y realizo práctica profesional en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital General Regional número 1. Comenzamos ya con una introducción sobre lo que es este tema de los primeros auxilios psicológicos. Realmente este tema tendría que ir a la par de lo que una compañera ya expuso para ustedes, que es las crisis, la intervención en crisis. Vamos a recordar algunas cosas porque es importante todo el escenario metodológico de evaluación de lo que es una crisis. Es útil para la intervención de los primeros auxilios psicológicos. Entonces, eh, no tengo a la vista ni su imagen ni su chat. Entonces, si hubiese alguien que quisiera hacer alguna intervención, con toda confianza, abre su micrófono y lo platicamos. Son las 9:30 de la mañana, quizá a las 11 podemos hacer un receso y ya regresar para poder trabajar quizá hasta la 1 de la tarde. Este concepto de crisis que lo podemos entender y se maneja de manera popular como un cambio, como un proceso de evaluación, tiene muchas acepciones, tiene conceptos diferentes de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, pero sí hace referencia a una situación incómoda, de peligro, amenazante, de riesgo, que ocurre en la persona, en donde puede tener un desenlace positivo o negativo. Quiere decir que una crisis nos puede desorganizar de manera total en todos los sentidos o nos puede dar la oportunidad para cambiar, para modificar, para tomar decisiones y seguir adelante. Creo que esto de la crisis, pequeñas crisis o grandes crisis, son cotidianas, están presentes en la ruta parabólica de la vida de todo ser humano y que en el caso del referente biológico, los médicos utilizan un concepto llamado lisis, que hace referencia a ese cambio en las estructuras y en el funcionamiento de los órganos que va hacia un desarrollo. Y esta lisis la encontramos pues en ese crecimiento que tiene el niño para convertirse en adolescente y el adolescente para convertirse en joven y así en un proceso de desarrollo, maduración y crecimiento. Cambian las funciones, cambian las características y las condiciones del organismo en ese sentido propositivo. Y positivo de acuerdo al ciclo de vida. Recordemos que nuestro cuerpo empieza a envejecer, empieza a deteriorarse a partir de los 35 años, con algunas primeras señales en el metabolismo, en las condiciones físicas, características del cuerpo, del rostro de la persona, y que va hacia llegar a lo que sería una tercera edad o la cuarta edad, en el sentido de que el promedio de vida de las personas en México ha ido evolucionando y que está ahorita entre los 73 para los hombres, 75 para las mujeres, más o menos. Lo que hace 40, 60 años, 70 no ocurría porque pues, las personas tenían un promedio de vida más bajo. Y esto debido pues también a los estilos de vida y a las enfermedades infecciosas, contagiosas o
las enfermedades crónico-degenerativas. De tal manera que no solo vamos a encontrar una crisis en ese proceso normal y natural de desarrollo y crecimiento de la persona, sino también en esos cambios metabólicos y físicos que va a tener la persona en cuanto a las enfermedades. Y ahí vamos a encontrar que cuando una persona es diagnosticada con diabetes, con cáncer, con fibromialgia, con un traumatismo craneoencefálico, con un accidente vascular, con una amputación, la persona da cuenta que su trama de vida, su estilo de vida, pues va a ir cambiando, va a ser diferente a como lo venía trabajando. Y que habrá otras situaciones que seguramente ustedes ya revisaron en el proceso de la crisis, pues que tiene que ver con sucesos, con situaciones como casarse, cambiarse de casa, cambiar de localidad de residencia, salir de un nivel escolar, de una escuela, entrar a otra escuela, en fin, los cambios, las situaciones que las personas vamos a tener y hemos tenido a lo largo de la vida van a generar en nosotros un proceso de habituación o de adaptación. Cuando la adaptación es adecuada, asertiva, pues pareciera que no habría tanto problema. Y cuando no, es ahí donde podríamos encontrar algunos, algunos problemas, algunos inconvenientes. En el caso de la crisis, pues sabemos que esto es una reacción repentina, inesperada. Eh, Perdón que mire hacia otro lado si me están viendo en cámara, pues que es que tengo aquí dos alumnas. Una ya llegó, la otra no tarda, y también me dirijo a ellas. Entonces, decía que la crisis tiene que ver con, una situación, un evento peligroso. Recordemos que la vida es una sucesión de sucesos que suceden sucesivamente y que en esos sucesos no todos van a ser adecuados, agradables, satisfactorios, muchos van a ser eh, frustrantes, angustiantes, incómodos, difíciles, y que de alguna manera eso es bueno, es importante. No, no siempre vamos a satisfacer todo lo que necesitamos, siempre vamos a encontrar algunas vicisitudes en la vida, pero hay eventos o hay situaciones que vamos a considerar que son peligrosas, que son amenazantes, que son angustiantes, y eso nos va a poner en un estado de alerta, en un estado vulnerable a nuestro equilibrio, y que de pronto nos puede generar un shock, una respuesta impactante, de sorpresa, y que eso nos va a generar como elemento precipitante toda una serie de alteraciones, de desequilibrio. Vamos a perder la homeostasis del funcionamiento tanto emocional como cognitivo, como biológico, y en un momento dado también en el comportamiento, en las reacciones interpersonales, las actitudes y nuestra perspectiva de vida. Entonces, todo esto va a generar una crisis y que es entendible, como lo decía, una crisis que va a evolucionar hacia recuperación de la calma, del equilibrio, por el mismo referente del organismo, de acuerdo al funcionamiento del sistema inmunológico y de acuerdo al sistema de defensas que nuestra psique tiene. Aunque a veces esa resolución puede tardar o puede no ser adecuada. Recuerden que la situación de crisis tiene un proceso importante que va desde el momento del shock hasta un estrés crónico, no, un estrés agudo que puede ser en los instantes posteriores al evento y durante algunos días un estrés agudo y después se convierte en un estrés crónico de continuar en las manifestaciones sintomáticas y que puede llegar a un estrés postraumático después de los 3 meses de manifestarse los síntomas y que luego puede generar un trastorno, ansiedad, depresión o
o mantenerse como estrés postraumático. Esta imagen que ustedes ven aquí, pues es un oso polar. Es un ejemplo que yo utilizo para ir teniendo mayor claridad de cómo es esta respuesta de la crisis, y me gustaría que ustedes abrieran su micrófono y me comentaran al respecto de tres situaciones. Si de pronto, ahí en el lugar donde ustedes están, inicio la explicación, en el lugar donde ustedes están, si de pronto apareciera un oso polar en la puerta, ¿qué pensarían? ¿Qué sentirían? ¿Y qué harían? Me gustaría escucharles. Voy a cancelar algunas dinámicas porque la sesión no la tenemos de manera presencial ahí en el auditorio del Gómez Morín. Entonces voy a trabajar esta presentación pidiéndole su colaboración, su intervención, en algunos momentos. Si alguien quiere comentar al respecto. Si de pronto apareciera un oso polar, hay una puerta donde ustedes están, en su recámara, en la sala, en su estudio, ¿qué pensarían? ¿Qué harían? ¿Qué sentirían? Hola, buenos días. Pues yo sentiría muchísimo miedo, eh, sería algo que no esperaría y posiblemente mi primera reacción sería resguardarme o en mi caso quizás no moverme como esperando ver la reacción del oso, ¿no? Pero obviamente sí sería resguardarme. Ok, Itzel, eso es lo que harías tú, como protegerte, ¿verdad? Sentirías miedo y pensarías que te pudiera atacar, por eso es que reaccionas así y que cuidarías tu persona. Yo creo que más bien me esperaría para ver cómo reacciona el oso. Ok, Inevitablemente lo pensé porque, por ejemplo, yo tengo un poco de miedo a los perritos. va. Eh, entonces, lo que usualmente hago es simplemente no moverme, ver cómo reaccionan y a partir de ver si tiene un comportamiento pues agresivo o no, ya es que yo puedo tomar decisiones. Sí, es muy importante que nosotros podamos percibir y evaluar esa realidad para ver el riesgo, el peligro, la amenaza que tenemos, ¿no? Gracias, Itzel. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué Yo, haría? pues yo Abril, la verdad es que me sentiría más que miedo como asombrada. claro. Entonces, siento que mi forma de reaccionar sería probablemente como paralizada. Tal vez, si estuviera frente a mi casa, pues obviamente cerraría la puerta y trataría como de reaccionar, como de ver cuáles son las probabilidades o las posibilidades que podría yo hacer y obviamente comunicarlo para evitar que alguien más salga o abra la puerta, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues estamos en un escenario en donde ante una situación que hemos percibido peligrosa y amenazante, pues hemos generado todo un proceso mental de pensamiento, de razonamiento, de reacción y además una manifestación emocional de lo que estamos viviendo en ese momento. Y bueno, a veces lo mejor es que podamos huir, ¿verdad? Porque hay un refrán que dice que más vale que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Eh, no he escuchado a alguien de ustedes que diga, no, pues yo me voy a golpes, yo me defiendo y todo eso. Sería bueno porque el que pega primero pega dos veces. Entonces ya podrían enfrentarlo, ¿no? Eh, Aquí tengo a Mayrani que se quedó quieta también,
imagino que ella tomaría la actitud de, sí, como ustedes, de quedarse quieta e inmóvil, porque yo he visto en las caricaturas que cuando aparece el oso, el monito se tira al piso, se hace el muerto, llega el oso, huele, y como no percibe la adrenalina y todo este proceso bioquímico de angustia que en nuestro organismo se da cuando respondemos a una situación así, pues no percibe que corre peligro el oso y que no se va a atacar, que no va a haber pelea, entonces va y lo deja. Pero sería muy arriesgado, ¿verdad? De pronto tirarse y quedarse quieto. Bueno, si no, este ejemplo lo tomaría como una analogía para cada una de ustedes, en el sentido de que eh, ante algunas situaciones que nosotros hemos percibido incómodas, peligrosas, amenazantes, y no es de que se encuentren en un oso, sino pues ante una noticia, ante un evento en la escuela, en la familia, en el trabajo, y hay una reacción de alerta que hace que las personas generemos una respuesta de afrontamiento y que no siempre es la adecuada, ¿no? Pero esa es la percepción, esa es la característica y la manera de cómo nosotros percibimos las cosas y cómo actuamos ante una situación así. Yo le diría a Mayrani, que está aquí conmigo, que también otra opción, otra forma de poder responder sería el decirle que a la persona que nos hace el aseo aquí en el edificio, que trae ese oso polar disecado en un diablito, que lo deje aquí afuera en la sala de espera, porque lo hemos comprado para que adorne aquí el lugar y que sea un atractivo para los niños que luego vienen, porque la respuesta de los niños ante eso pues es ir y abrazarlo, sentir ahí el contacto con el oso, ¿verdad? Entonces eso sería una opción adecuada. No sé qué les parezca a ustedes, quizás en su casa, ese oso polar de peluche que está en la puerta, que aparece en la puerta, ha sido un regalo para ustedes, del novio, de la pareja, de su cumpleaños, y han llevado un oso polar de peluche de 1,5 metros de altura para que ustedes lo puedan abrazar, practicar la abrazoterapia y desahogar y descargar toda la tensión que tienen en el trabajo. ¿Qué les parece esta opción? Las escucho. Creo que todas nos fuimos a las posibilidades más catastróficas y peligrosas y no habíamos pensado en esa opción, en que el oso fuera algo inofensivo. Me parece interesante cómo todos asumimos que primero era algo que nos ponía en riesgo y no pensamos en esta otra posibilidad. Pero ¿por qué pensaron eso, eh? O sea, pensaron que había un oso polar vivo ahí en la puerta donde está. Yo sí. Ya, seguramente la mayoría de ustedes también, ¿verdad? Buenos días. Yo me pregunté, perdón, yo primero lo que hice fue preguntarme por qué estaría un oso afuera de, ya sea del consultorio o así, ¿no? Y claro, no, sí, no, yo tampoco me di cuenta como en el momento cuando nos lanzó la pregunta de que pudiera ser, hablamos de crisis, digo, pues uno entraría en crisis, ¿no? Sin embargo, la otra parte es que nuestra idea, ¿no? Como que cada perspectiva es diferente. Siempre habría que considerar que al escuchar a una persona debemos de tomar en cuenta dos realidades. La realidad que está en su entorno, la realidad que yo pongo allí. Yo puse ahí un oso polar en la puerta de su cuarto
pero no di más detalles, no dije que estaba disecado, no dije que estaba vivo, aunque pensaría un poco como ustedes de un oso vivo, pues no, yo creo que eso es más que imposible, ¿verdad? Porque pues no estamos en la zona, no hace frío suficiente para que aquí sea su hábitat. Guamerún, que es el zoológico más cercano, no tiene osos. Un circo que estaba ahí por Plaza Esfera no trae animales. ¿Qué quiere decir? Que en el escenario en el que interactuamos, que es la realidad objetiva, lo que está ocurriendo requiere ser evaluado, requiere ser evaluada esa realidad. No la evaluamos. Y lo que hicimos fue responder solo desde nuestra percepción, de nuestros referentes, desde nuestra subjetividad, a partir de los elementos que quizá en su momento asociamos por nuestra historia de vida, por nuestra crianza, por el referente que tenemos, que a lo mejor ustedes han visto, si no caricaturas, han visto películas donde aparece un oso. Hay una película de un oso grizzly con un actor famoso, ¿cómo se llama? En donde pelea con él. Y entonces imaginamos que los osos son así, agresivos, violentos, y sí hay que tenerle miedo. Pero en el ejemplo que señalamos, no evaluamos, evaluamos la realidad objetiva. Y lo que nosotros hacemos es interpretar esa realidad a partir de elementos perceptivos, a partir de referentes, a partir de nuestra subjetividad. Como el caso de la compañera, quien dijo que como le tenía miedo a los perritos, no, imagínense con un oso, terror absoluto, ¿verdad? Entonces, este escenario nos da la idea de que la crisis tiene que ver mucho con un escenario subjetivo y de interpretación de la persona. De tal manera que habría que siempre trabajar en la confrontación, nosotros como profesionales, de lo que es esa realidad. Aquí lo planteo de una manera un poco más clara en esta imagen. A lo largo de nuestra vida vamos a generar este proceso de sucesos que suceden sucesivamente y que van a estar enfocados a atender o a satisfacer necesidades y deseos, como lo muestro en esta imagen del lado izquierdo. Todo eso nos lleva y nos motiva a un proceso de vida. Como ustedes saben, en nuestro punto de origen de nacer, nos va a llevar al único objetivo, que es morir, al punto final. Pero en ese tiempo, en ese proceso o en ese espacio entre el nacer y el morir, pues es la vida. Y en la vida creo que el propósito que todos tenemos es de disfrutarla, de buscar obtener plena satisfacción. Entonces, las necesidades y los deseos van a ser como ese elemento energético que nos va a llevar a la vida. Sin embargo, para que atendamos necesidades y deseos, necesitamos satisfactores que están afuera, aunque también hay satisfactores de origen interno, nos vamos a abocar a lo de afuera. Y cuando tenemos los satisfactores a esos deseos y necesidades, vamos a mantener un equilibrio. Nuestra respuesta va a ser pues positiva, agradable, satisfactoria. Imagínense que todo aquello que necesitamos, deseamos, buscamos, esperamos, anhelamos, queremos, lo tuviésemos, pues qué chido, ¿no? Estaríamos respondiendo con alegría, gusto, satisfacción, felicidad, en fin. Pero cuando no es así, cuando los satisfactores no son los adecuados o aparecen estresores, situaciones que nos van a presionar, nos van a generar un dilema en el sentido de que pues eso no coincide con lo que yo quiero, deseo, necesito o espero. De tal manera que se altera ese equilibrio. Aparece ese dilema que de alguna manera nos puede llevar a un conflicto, porque vamos a utilizar esos recursos
que tenemos, emocionales, cognitivos, conductuales, nuestras fortalezas para poder afrontar, modificar, transformar o adaptarnos a lo que tenemos, para continuar con ese equilibrio. Pero cuando no es así, cuando no es posible, cuando no podemos cambiar, modificar, entender, aceptar, etcétera, lo más seguro es que nuestra respuesta vaya a ser de frustración, contraria a la respuesta de satisfacción si tuviésemos los satisfactores que los deseos y necesidades requieren, ¿no? Y esa frustración nos va a llevar a manifestar síntomas en muchas áreas, síntomas que están relacionados con la tristeza, con la angustia, con la ansiedad, con la preocupación, la irritabilidad, con con el enojo, con la frustración, con la irritabilidad, con el encabronamiento, bueno, todo lo que podemos escuchar y entender de forma desagradable y negativa. Perdón, es que estaba silenciando un micrófono. Ese es el esquema que les planteo. Las cosas que le pasan a una persona, las cosas que vive una persona, su estilo, su manera de ser, yo lo refiero a los pacientes en algún momento y les digo que usted es responsable de todo esto que le pasa. Pero hago la aclaración que responsable no quiere decir que sea culpable y que esa palabra culpable la tiene que sacar de su mente. Pero que sí es responsable de lo que le está sucediendo, porque responsable viene de respuesta, de responder. De tal manera que con este esquema que les planteo, si nosotros no resolvemos el dilema o el conflicto que estamos viviendo, nuestra respuesta va a ser de frustración. ¿Por qué? Porque, insisto, habría que señalar que esto tiene que ver con la característica, la forma de subjetividad de la persona, de interpretar, de percibir las cosas y de sus referentes personales, de carácter, de historia de vida y de los sucesos que ha tenido en la vida. Claro, que si la persona fuese diferente y tuviese otras habilidades o capacidades, su respuesta sería diferente. Yo entiendo que una persona puede ser culpable de algo cuando lo que hace, lo hace de manera consciente, intencional y a propósito para joderse la vida. Pero de pronto, a veces hacemos las cosas siempre con la idea de que están bien, de que son correctas. La reacción que puede tener una persona, aún en una situación de violencia o de una conducta antisocial, creo que debemos de partir de que lo que está haciendo es bueno lo que hace. Por eso lo hace, por eso lo ha construido él, ella, de esa manera. Por ejemplo, una persona que va a robar a una tienda, a un Oxxo, lo que está haciendo está bien para ella, porque busca robar, porque quiere dinero, ya sea para darse la gran vida, comprar drogas, mujeres, irse de viaje, comprar joyas, etcétera, ¿no? Un delincuente. Pero también puede ser una persona que roba para tener que comprar comida para los hijos o medicina para la esposa que está enferma. Claro, considerando a terceras personas, esa conducta es inadecuada, porque a nadie le gustaría que nos robaran. Sin embargo, habría que entender esas motivaciones y el porqué de la actuación de la persona. Aunque habrá ladrones que saben que eso es un delito y que si los atrapan, se los puede meter a la cárcel, pero no lo hace con la intención de ir a la cárcel.
sino de que no lo atrapen y tener beneficio para sí mismo. O sea, yo no conozco, no sé si ustedes conocen a alguna persona que haya dicho, no, pues ahí en la cárcel está mi compadre, está mi sobrino, me voy a meter a una tienda a robar y que me atrapen y me meten a la cárcel y ahí voy a estar con ellos para platicar, para jugar dominó, para jugar cartas, total, ahí me van a dar de comer y voy a tener dónde dormir. Yo no conozco a alguien, no sé ustedes. Bueno, es lo que yo decía, pero en esta semana encontré un paciente que, dada su situación económica, social y familiar, me dijo, sí, yo pensé que pues igual robo y ya me meten a la cárcel y por lo menos ahí voy a estar algunos meses, ¿verdad? Porque afuera la vida es tan complicada, tan difícil que no puedo, ¿verdad? Ok, esa puede ser una opción, pero hay muchas personas que no eligen eso, están en la calle, están durmiendo, ahí en el centro, en los jardines, y no dicen, voy a robar para estar en un mejor lugar. Si conocieran el penal de Querétaro, que es de 5 estrellas, no, hombre, sería genial, estaría padrísimo estar ahí, ¿verdad? Bueno, yo he estado ahí de visita en un recorrido que nos dieron luego de una conferencia y la verdad que he sorprendido, ¿eh? Es una cárcel de primer nivel, la verdad, a diferencia de una cárcel en San José Iturbide o en Matamoros, en Veracruz o en Ciudad Juárez, en Tijuana, ¿no? Imagínense. Pero bueno, este es el escenario que tenemos para dar cuenta que podemos entrar en un proceso de crisis con una serie de situaciones que nos pueden desorganizar. Y hay que hacer esa diferencia. Entender lo que es una crisis, seguramente ya revisaron ese tema con mi compañera Abigail. Es un estado temporal, de trastorno, de alteración, de desorganización, de desequilibrio, que se caracteriza principalmente por esa incapacidad e impotencia de la persona para manejar esa situación en particular. A pesar de utilizar los métodos, las respuestas, las actitudes acostumbradas en un primer momento para resolver otros problemas, pero que ahora no le ha resultado. Su respuesta ha sido negativa y esa crisis aparece y se ha manifestado como tal. Primeros auxilios psicológicos se sugiere que, siendo una intervención breve, puede utilizarse en muchas condiciones y situaciones de la vida. Aun cuando existan trastornos mentales, aun cuando existan enfermedades. La persona no necesariamente tiene que estar sana mentalmente para de pronto presentar una crisis. La misma depresión, la depresión mayor que tiene sus episodios, aparece de pronto y tiene sus episodios, la depresión crónica que va a estar durante mucho tiempo, va a presentar sus altibajos, es una característica. Y en esos altibajos, una crisis puede darse. Entonces, se habla de que es muy oportuno si la persona puede estar en una situación de depresión, en problemas de pareja, familia, en un consumo adictivo, de drogas, víctima de un delito sexual, desastres, accidentes, terremotos, explosiones, en una situación de estrés agudo, crónico, estrés postraumático, un intento de suicidio, una conducta una conducta suicida, un asalto, un secuestro, una desaparición. Estoy recordando a una paciente que vi en esta semana que había sido víctima de una violación aquí en Querétaro al salir de un antro. Me reservo el nombre para no darle publicidad. Sale esta chica y es levantada por un sujeto en un vehículo y abusa de ella sexualmente y después la deja y es ella quien acude a los servicios médicos y la fiscalía actúa por razones lógicas. La situación se da porque de pronto esta persona que estaba con otras en el lugar
había ido al baño y refiere haberse encontrado en una situación de desorganización, de confusión. No sabe qué fue lo que sucedió. A la bebida que estuviese contaminada o alguna despersonalización o alguna situación psíquica en ese momento. Y en ese estado tampoco recuerda con detalle qué fue lo que pasó. Y sí hace referencia a que tuvo abuso sexual porque pues había rastros, había lesiones, había dolores. Pero yo la recibo una semana después, semana y media después, tranquila, calmada. Su episodio de crisis ya había pasado. En ese caso, 72 horas es un periodo de crisis ante este tipo de situación. Después viene como un control, con una estabilidad. Ella empieza a tomar algunos medicamentos ansiolíticos. Entonces, marco ahí la diferencia de que a pesar de haber sido sujeta de un delito sexual, su estado emocional, cuando yo la recibo, no está en crisis. No está en crisis. Está estable, tiene ya una capacidad cognitiva sobre la situación y lo que tiene que hacer. Emocionalmente estaba estable, sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahí solo intervine para dar continuidad y programarle en otra cita para revisar esta situación que a ella le interesa sobre qué es lo que pasó. Si quiere saber qué es lo que pasó y por qué le pasó eso. Y en otro momento, en otro caso, hace años, también en un caso de abuso sexual, atendí a una chica en el servicio de urgencias del hospital porque había sido llevada, la noche anterior había sido violentada sexualmente. Llegó ya por la noche, pasadas las horas, a su casa. Ella hace referencia a este evento y los padres, pues, ahí atienden. La chica está en crisis, la llevan al hospital y ahí se queda y yo la veo al día siguiente en petición de urgencia. Se contiene, se trata de estabilizar y se logra y se le da seguimiento a días después para una atención en el consultorio. La crisis primera por el evento había sido contenido y había sido atendido. Entonces había que trabajar pues toda esta recuperación emocional por el evento sufrido. Sin embargo, la persona entra en otra crisis. Y en esta otra crisis emocional de desorganización, hace referencia a que qué es lo que va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Porque tiene dos situaciones que le están generando mucha preocupación, mucha ansiedad. Una de ellas es decir la verdad a sus padres y afrontar o enfrentar esta condición de haber hecho una declaración falsa a la autoridad. Resulta que esta chica, en un escenario familiar de mucha protección, de mucha rigidez, de mucho control, ella trabaja, sale con un compañero de trabajo y antes de llegar a su casa, en un lugar público, en la noche, tienen relaciones sexuales de manera voluntaria. Pero la situación de haber llegado tarde por el evento le generó una angustia porque pensaba que los padres la iban a regañar, le iban a llamar la atención y que mucho tiene que ver con esas características quizá de sumisión, de pasividad y de dependencia que tiene por los padres, de pensar que llegar tarde le iba a ir peor que decir una mentira de que había sido violada. Entonces, tiene que enfrentar ahora esa nueva situación. Y son episodios que hablan de dos momentos de crisis por una misma situación, pero en tiempo diferente. Los primeros auxilios psicológicos se entiende como una primera intervención, una primera ayuda. Decía al inicio de la presentación que no es una técnica terapéutica estructurada, porque no va hacia la curación,
no va hacia buscar la remisión de los síntomas o de la problemática o del trastorno, pero que se puede producir ante circunstancias como las que ya he comentado, en una persona que está afectada porque percibió como desbordante la situación que vivió. El ejemplo del oso, el ejemplo de muchas situaciones que ocurren y que la persona percibe, interpreta, responde de esa manera desorganizada. Y que a veces puede dar una respuesta negativa. Utilizo otra analogía como técnica psicoeducativa para los pacientes cuando yo les pregunto si tienen carro, si en casa tienen un carro. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero hago referencia a que los carros utilizan alarma. Y le pregunto si sabe por qué, y les pregunto a ustedes si saben por qué le ponen alarma a los carros. A Meirani, ¿tú puedes decirme por qué le ponen alarma a los carros? Para avisar si alguien se para avisar. Lo van a robar. Se lo pueden robar, ¿no? Entonces, la alarma genera una señal de alerta. Pi, 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 que sirve para que el ladrón, la persona que tiene la intención ahí de causarle daño o robo a la unidad, se vaya corriendo. O que también salga el dueño del carro y diga, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? La alerta de la alarma tiene ese fin de prevención, de atención. Es como si el carro dijese, auxilio, 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 me quieren robar. Ese es el mecanismo. Pero bueno, los carros no hablan y los carros no son tan inteligentes a pesar de tener alarma, aunque sí hay algunos carros muy modernos que si uno se acerca a ellos, el carro de pronto dice, aléjese, aléjese, aléjese. Bueno, eso lo vi en una película, ¿verdad? Pero ocurre que de pronto ahí está el carro y está lloviendo y cae un rayo ahí cerquitas, o pasa un camión pesado, un Torton, o unos chamacos se recargan o prenden un cuetón y el carro activa la alarma generando una alerta. Pi, pi, pi. Pero nadie se lo quiere robar. Sale el dueño ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasa con mi carro? No, pues no, nada. No hay peligro, no hay amenaza, no hay un ladrón. Fue el rayo, fue el cuetón que prendieron los chamacos y lo que hace el dueño del carro es desactivar la alarma para que deje de estar sonando. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Haciendo esta analogía, le comento al paciente con lo que de pronto ocurre, tratando de abordar más esta explicación de lo que siente la persona cuando refiere presentar ansiedad y que de pronto no sabe ni por qué. Y pasa así, que de pronto nuestro sistema de defensa también tiene una alarma que nos causa alerta de una amenaza y de un peligro, como el ejemplo que vimos en el esquema anterior. Pero también a veces de la nada nuestra alarma se activa generando estas sintomatologías de que vamos a ver, de nerviosismo, de dificultad para respirar, de taquicardia y que a veces, bueno, muchas veces los pacientes, las personas van con el médico, con el cardiólogo porque me va a dar un infarto, etcétera. No, a ver, vamos a entender qué pasa. Hay una alerta subjetiva que aparece así por alguna situación que no se percibió conscientemente y que generó esta respuesta. ¿Sí? Nosotros respondemos también de esa manera, generando esa alerta gracias a nuestro sistema de alarma, de defensa que tenemos y que aún en esa situación podemos sentir la angustia, la crisis. ¿Verdad? ¿Hasta aquí vamos bien o me regreso? Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta.
Los objetivos o el objetivo de los PAP, de los primeros auxilios psicológicos, es auxiliar a la persona a dar los primeros pasos para enfrentar la crisis, que son los efectos de la situación que puede estar viviendo, que vivió previamente. Y que eso va a permitir la expresión emocional a partir de conectarnos empáticamente con la persona, que nos va a ayudar a analizar objetivamente la situación, el entorno, lo que está ocurriendo, para no dejarse llevar por la interpretación subjetiva de un evento, por ejemplo, y que nos va a ayudar a clarificar esa situación objetiva como los componentes subjetivos que está aportando la persona. Y quizá el objetivo y lo que tiene que ver con las características de los PAP es reducir el riesgo o el daño físico y psicológico de la persona y que en ese momento con nosotros o con otra ayuda comience a procesar la solución de los problemas. Y eso se da a partir de la contención. En el ejemplo del oso, pues sí, ya todas ustedes ahí estaban ansiosas, angustiadas. Aquí a Mayrani ya se quería lanzar por la ventana del consultorio. No, calma, tranquilo. Había que contener, ¿no? Y esa respuesta fisiológica y emocional de lo que se estaba viviendo no nos permitía pensar, analizar objetivamente la situación. Porque había ese descontrol y entonces confundía en lo que podíamos hacer. Debo decirles que aquí hay una característica importante. Generalmente los niños responden ante este ejemplo, pues van a abrazar al oso, van y lo abrazan, sin pensar, sin imaginar el riesgo o peligro que la mamá o el papá que está a un lado de él está manifestando. Claro, las mentalidades son diferentes, el proceso cognitivo es diferente, los niños todavía con reservas de ese pensamiento mágico, no analizan, y quizá los niños pues ven más caricaturas que los adultos, y obviamente pues los osos son cariñosos, son agradables, son tiernos, son apapachadores, etc. Bien, los primeros auxilios psicológicos es la intervención de primer orden, clasificada en la atención de crisis. Una intervención de segundo orden, ya estaremos hablando de una terapia para la crisis, una terapia breve en la crisis. La diferencia básicamente es que los PAP se pueden dar en el momento, minutos o en un par de horas posterior al suceso o durante el suceso, o todavía en un tiempo, decía, de 72 horas, que es cuando la persona va recuperando al menos la homeostasis fisiológica que ha sido alterada, y que cualquier persona que conozca y que se haya preparado en este modelo de intervención pueda dar. ¿Qué pueden ser los padres, el policía, el sacerdote, el abogado, el médico, el psicólogo, la enfermera, la trabajadora social, un profesor en la escuela, un entrenador, un coordinador de grupos o un agente del voluntariado, cualquier persona? Pero hasta los mismos jóvenes, cuando platicamos sobre el tema con los jóvenes, decimos, los jóvenes pueden ser monitores en su escuela para poder atender cuestiones de drogas, de acoso, de violencia y dar una primera contención, un primeros auxilios psicológicos. A diferencia del paso siguiente para la atención de crisis, que es la intervención en segundo orden, que es la terapia breve, la cual se puede dar luego que hayan pasado semanas o meses del suceso, que además
pues está estructurada más o menos entre 10 y 12 sesiones y que es facilitada por un profesional en salud mental, que tiene que ver con un médico, una enfermera, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, trabajadora social, que también pues conozca no solo de primeros auxilios, sino también de un modelo de terapia breve y que en los modelos más conocidos de terapia lo puede hacer, lo puede intervenir. Hoy en día, a diferencia de 1994, ya el psicoanálisis plantea una intervención de urgencia en crisis desde su propio enfoque psicoanalítico. Ya estos esquemas de intervención psicoanalítica se habían dado en Argentina con los sucesos de violencia de Franco, en España, de Videla allá en Argentina, de los sucesos de violencia, de desapariciones, etcétera. Y en el 85, 1985, vinieron argentinos y la Facultad de Psicología mandó un grupo de estudiantes a perder el tiempo a México cuando hubo el terremoto, porque dijeron que había que apoyar psicológicamente a los damnificados, cosa que no sabían ni cómo, pero ahí van. Pero aplicando este dispositivo psicoanalítico. Y en una comunidad se podía dar, lo hicimos cuando se construye la presa de Simapán, que algunas comunidades en Querétaro y en Hidalgo habían sido desplazadas, habían sido reubicadas, y que entonces tuvimos la oportunidad de hacer esa intervención a algunas personas de las comunidades, sobre todo cuando fueron integradas en una comunidad muy bonita, ordenada, las casas bien hechas, se olvidaron del adobe, se olvidaron del corralito para los animales, había calles y había par de iglesias. La característica de esa zona es que de pronto la creencia religiosa era muy diversa, pero la crisis que ellos enfrentaban era por la reubicación, que se sentían desplazados ellos en cuanto a sus costumbres, su origen, y que además pues no lograban adaptarse o habituarse al nuevo estilo de vida. Decía que ya no tenían el corralito, pero ellos en el frente de la casa, que el gobierno les facilita, ahí pusieron su corralito para las gallinas, para los chivitos, para los pollos, y la taza del baño, el doble WC que tenían en el baño dentro de la casa, pues la gente, algunos la quitaron y la pusieron enfrente y ya le metieron una planta, la usaron de maceta, porque hay muchos estilos de vida que de pronto es difícil cambiar y lo que hace el gobierno, como muchas cosas que hace luego, daña esta cuestión transcultural de las personas. Clarificando lo que son estos primeros auxilios psicológicos, hay 4 puntos que marcan la diferencia con la terapia de crisis. Lo voy a señalar de manera muy general y lo vamos a ver siguiente. Es restablecer el afrontamiento negativo que se está dando. Brindar el apoyo psicológico, físico, emocional, reducir la mortalidad, el riesgo físico para la persona y enlazarnos con organismos de ayuda, con personas, con instancias, con dependencias que nos pueden ayudar a atender a la persona en el caso de que así se requiera. ¿Por qué? Porque decíamos que los primeros auxilios psicológicos pues no son una terapia y no necesariamente los tiene que dar un profesional, de tal manera que la indicación es que el apoyo de contención que se dé inicialmente puede funcionar o no y puede requerir mayor atención. Entonces sí es importante que exista otra instancia para poder dar continuidad a la ayuda. Y la terapia de crisis pues implica no solo resolver la crisis en todos los sentidos, sino
tras elaborar el incidente crítico que se tuvo hacia una perspectiva reparatoria, positiva, y que la persona pueda dejarlo atrás como un suceso que ocurrió y desanudarlo o cortarle este anudamiento en cuanto a las emociones, los afectos y las ideas y el razonamiento que la persona tuvo. Hay características que siempre debemos evaluar y lo vamos a ver adelante. Muchas veces la crisis se va más hacia la cuestión fisiológica, emocional, y a veces se da más hacia la manifestación cognitiva en la persona. Integrar el incidente de la trama de la vida en la persona para que mantenga un equilibrio, un estilo de vida diferente al evento que tuvo y lo que causó, al daño que causó, para que se restablezca una vida cotidiana con habilidades de afrontamiento, con recursos cognitivos importantes, con habilidades sociales, emocionales, cognitivas, sociales, etc. Y esto le va a permitir a la persona, con la experiencia que tuvo, pues afrontar otras vicisitudes o estilos de vida no siempre positivos. Hay 3 metas en los primeros auxilios psicológicos que es importante considerar. 1, proporcionar el apoyo. El apoyo es que la persona en crisis no esté sola, porque no hemos evaluado los riesgos que esto implica de generar quizá un trastorno mayor o que pueda generar una conducta autolesiva. Que podemos establecer esa conexión emocional, empática con la persona, ese contacto psicológico adecuado para que la persona pueda conectarse con nosotros y pueda hacer la función que nosotros buscamos en ella, de que pueda hablar, de que pueda expresar sus emociones, las ideas del suceso, las características de su estilo de vida, la narración del evento, la evaluación del contexto en el que está para determinar riesgos o amenazas posibles, etcétera. Identificar lo que se da con mayor frecuencia de culpas, miedos, angustia, iras, etcétera, que es todo lo que la frustración nos manifiesta, como lo hemos señalado. Y buscar normalizar ciertas reacciones que el suceso ha generado. Porque de pronto la persona puede tener también una alteración por lo que está sintiendo, no tanto por el evento desencadenante. Aquí entramos a características de ansiedad que a veces por la cuestión del pánico, del trastorno de pánico, la persona le tiene más miedo a lo que está sintiendo que a lo que le está causando, porque pues la sintomatología es desconocida, inquietante, y cuando tenemos esa ansiedad, cuando la alarma de nuestro sistema de defensa se activa, pues esta palpitación, la taquicardia, la sudoración, la dificultad para respirar, a muchas personas les lleva a pensar que les va a dar un infarto. Y que entonces van al médico. Más que al psicólogo, van al médico, a urgencias, y ahí es atendida, contenida, no emocional, no psicológicamente, sino ahí le ponen una inyección de agua destilada, de esas que duelen, que no son medicamentos, y la persona ya se desconecta de la situación que está viviendo y se preocupa más por el dolor en la nalga causada por la inyección. Esa es la situación. Y le explican, a veces los médicos, pues sí, se van con la finta de los síntomas motrices y fisiológicos, y entonces le dice, vaya al médico, vaya a ver un cardiólogo, y bueno, ya hasta después que le dicen, usted no tiene nada, vaya con un psicólogo. ¿Ok? Pero aquí lo importante es que nosotros debemos de acercarnos y estar presente con la persona para que identifique que nosotros vamos a ser quienes vamos a escuchar, quienes vamos a dar el apoyo y la atención. Eso es muy importante. Ustedes saben que en una primera entrevista ante un paciente requerimos hacer ciertas técnicas de nuestras habilidades terapéuticas para que la persona pues se conecte, tenga esa confianza, la facilidad de expresarlos, porque
La persona que puede ir con ustedes, que llega a vernos, pues va también con el terror de lo vivido, la angustia de lo vivido, y va también con los prejuicios de acercarse a pedir ayuda, de que un psicólogo o una psicóloga le pueda escuchar y de las fantasías que pueda generar acudir a un servicio de justicia asistencial o médico. Hay pacientes que lo refieren que la angustia de ir es porque no les gusta estar en hospitales, les causa mucha angustia y prefieren ir al médico particular en un consultorio que llegar a una clínica o un hospital. Desgraciadamente, pues el consultorio donde estoy está en una clínica, pegado a un hospital, y entonces muchas personas al llegar a la consulta, pues ven la cantidad de personas que hay, por ejemplo, temprano en el laboratorio de análisis clínicos, o llegan a esperar a una banca en la sala de espera con un montón de pacientes que van a otros servicios, y ha pasado que llega el paciente y ve tanta gente que mejor decide irse y no se espera la consulta. Le da ese pánico, le da esa pena, esa vergüenza, y mejor se va a buscar ayuda quizá a otro lado. Nosotros tenemos que evaluar esa mortalidad o ese riesgo que la persona puede tener por lo que está viviendo en la crisis y también por lo que está sucediendo en su entorno. Entonces, habría que considerar la conexión que tiene pues, con otras personas, como los hijos, el cónyuge, otros familiares, otras personas, una cuestión de conducta suicida o homicida que podemos ver. Una cuestión de crisis es, por ejemplo, llegar cuando hay una pelea, ¿no? Una pelea conyugal y que hay un sujeto que está maltratando a la esposa, pero es un sujeto de casi 2 metros, con una fortaleza impresionante, y uno diría, no, ¿para qué me meto? Si el riesgo lo tiene la esposa y lo tiene uno, y más si el sujeto trae un cuchillo o algo, no solo debemos evaluar el riesgo a la integridad física de la persona, de las personas en cuestión, sino también la de nosotros. No, en la recomendación es pues no hacerle luego al valiente, ¿verdad? En el caso de la persona que evaluamos, generalmente en su caso, en una oficina, en un consultorio, en un espacio donde hay un escritorio o un par de sillas, lo tienen frente a frente, pues evaluar un riesgo suicida, ¿no? En términos de considerar algunos factores para entender si la persona pueda tener ese intento. Si nos ha dicho que ya no quiere estar aquí, que lo mejor es irse o desaparecer, etcétera, pues hay que evaluar el riesgo suicida, y más si está en condiciones emocionales alteradas o con características depresivas. Eso es lo que podríamos evaluar. Y hay que entender que la otra persona está en crisis. Nosotros no estamos en crisis, aunque a veces la crisis de la persona se contagia a la nuestra. Nos identificamos con esa persona y nos identificamos también en la situación que está viviendo y nos ponemos en crisis, porque ustedes saben, como yo, que de pronto hay casos muy, muy simples y hay casos que son así como que, pues, ¿dónde me escondo? ¿A dónde mando al paciente? Porque sí está muy, muy complicado. Hay casos muy complicados, muy, muy tristes, muy lamentables, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de evaluación. Recuerdo el caso de una persona que llamó por teléfono en aquel servicio telefónico que les comenté que teníamos. Llama por teléfono y refiere que está desesperado, que lo mejor es quitarse la vida y que lo puede hacer ya en la entrevista que tenemos con un frasco de insecticida que tiene ahí, y que su esposa lo había dejado, lo había abandonado. Después supimos que el sujeto era alcohólico, adicto, y que no trabajaba y que no le daba atención y dinero para los hijos. Entonces, pues, la mujer lo dejó y este sujeto, este chico de 28 años más o menos, pues entró en crisis, en una crisis suicida, ¿no? Entonces, logramos establecer la ubicación de la persona, nos da su domicilio, hablamos por teléfono a la Cruz Roja señalando una situación de conducta suicida en tal domicilio. La desventaja que tenemos, y es ventaja para la persona que habla por teléfono,
es que además de hacerlo de manera anónima, puede la persona suspender la llamada, la conexión en el momento que quiera, ¿no? Y así fue, se desconectó de la llamada. En ese tiempo que teníamos el teléfono, lo hacíamos con teléfono de disco, no había celulares todavía, y si lo había estaban muy caros. Entonces no teníamos identificador de llamadas. De hecho, pues no teníamos ni diademas, lo que ahora abundan en cuanto a los accesorios para esta tecnología. Entonces, recibimos la llamada nuevamente del sujeto, identificamos su ubicación, nos trasladamos, enviamos una persona para el traslado, me tocó ir a mí, y entonces al llegar, pues ya estaba ahí también llegando a la ambulancia de la Cruz Roja, entramos a su domicilio, y ya vimos que el sujeto pues ya se había tomado medio vaso de insecticida y tenía un cúter, una navaja, causándose una primera herida en el cuello. Obviamente que ante esa situación, lo primero es la atención médica, y así fue como entraron los paramédicos. La atención médica mata la atención psicológica. ¿Qué quiere decir? Que lo importante es la atención al riesgo de vida de la persona. Y si estaban ahí los médicos o paramédicos, ellos van primero, y ya después nuestro trabajo de contención emocional. Y así fue lo que hicimos, que después ahí de la primera curación que le hicieron, le quitaron ya la navaja, lo trasladaron a la ambulancia. Yo subo con él en la ambulancia, establezco un acuerdo de que se deje atender, lo llevan al Hospital General, y ahí termina mi función, mi intervención. Acompaño a la entrega de la persona, y entonces ahí que se hagan cargo del paciente, llamarían a su esposa o no, él me da su teléfono, y fue que hablo con la esposa después, pero me dice, no, pues yo no voy a verlo porque pues ya me lo ha hecho otras veces, y a ver cómo se las arregla. Entonces, de esa manera hacemos en el esquema, en el escenario de intervención. La persona habla y dice cuál es la problemática de la situación de su esposa, que le extraña, que se fue, que lo dejó, etc. Y bueno, mientras que los paramédicos lo atienden, nosotros hacemos una entrevista a las personas que estaban al fondo de su domicilio, porque el sujeto vivía en un cuartito de un piso de tierra, era en Lomas de Casablanca, y al fondo, como si fuese una vecindad, había otras casas, había otras personas viviendo, que eran familiares de él. Él era el primo ahí de la familia de fondo, que ante la situación que ellos ya conocen, pues no hicieron nada. Pregunté, me dijo, no, está ahí, dice que se quiere matar, y pues, ¿sabes? Lo dejan, ¿no? Una desatención familiar, bueno, una problemática más integral, más compleja, pero la contención es que la persona aceptó empáticamente la ayuda desde que habla por teléfono, de la comunicación que hacemos con él. No logramos contenerlo y evitar que él se tome el vaso de insecticida ni cortarse con el cúter, pero hicimos una intervención que nos permitió llegar a él, lo contuvimos, establecimos el acuerdo de que se calmara y no violentara al personal de salud, paramédicos, y lo llevamos al hospital, y ahí se quedó. ¿Sí? Esa fue la contención. La problemática, obviamente que no la resolvimos, no era el propósito y no lo podíamos hacer en ese momento, porque quizás la idea era traer a la esposa y que apapache a su marido, pues bien para él, ¿verdad? Pero la problemática sería para ella, de que es algo que no quería hacer, por eso se alejó. El punto 3 que es importante considerar es que ante la identificación y la situación que pueda tener la persona en crisis, pues necesitamos evaluar los riesgos y la continuidad de la atención. Por eso es que siempre es importante contar con un directorio, una lista de centros, hospitales, personas, asociaciones que pueden dar continuidad a la atención de la persona desde uno u otro enfoque terapéutico, individual o de pareja, con algunos enfoques, con algún trabajo en cuestión
de psicoeducación, de desarrollo de habilidades, de manejo de la autoestima, manejo de la ira, de poder afrontar ciertos temores, de la atención integral a víctimas, etcétera, hasta la asistencia médica, jurídica, legal o hasta económica. En algún momento esa es la función que tenemos porque es parte de la problemática que la persona está teniendo. Si hay un elemento problemático que tiene que ver con la economía, el desempleo, las limitaciones para vivir, en este escenario de primeros auxilios, de primera ayuda, pues era importante conocer el servicio que ofrece, por ejemplo, la Oficina Estatal de Empleo, algunos lugares donde estén contratando personas, algunas bolsas de recursos humanos, etcétera. Pues esa es la idea que nosotros podemos ofrecerle a la persona en esta primera asistencia, en esta primera atención psicológica de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando trabajemos en una institución de salud, lo que yo hago en ocasiones es dar los PAP o hago una intervención breve, que puede ser la única entrevista que yo tenga con el paciente. No siempre inicio un trabajo terapéutico, una evaluación, una atención psicológica, de orientación, de contención, y después puedo iniciar un proceso terapéutico. Pero quizá en su momento, dadas las condiciones de los pacientes que yo recibo, es solo hacer una intervención de una hora o de media hora, de una sola entrevista. ¿Por qué? Porque es muy probable que algunos pacientes no regresen. Y no regresan porque no les caímos bien, no lo atendimos bien, porque no puede salir de su trabajo, no le dan permiso, porque en la escuela tampoco le dan permiso de salir al chico, o le queda muy lejos del hospital, o porque ya estuvo bien, ya está más tranquilo y la persona ya no regresa. Me acuerdo de una paciente que decía, venía de San Juan del Río y que decía, no, doctor, yo tuve que vender hasta mis sartenes para poder pagar el pasaje porque el seguro no me dio viáticos y entonces dije, no, yo no puedo perder la cita porque si la pierdo, para pedirla me la va a dar hasta 2 meses después. Esa es otra situación de que los pacientes, algunos tardan hasta 2 o 3 meses en regresar por cuestión de agenda y porque así lo hemos asignado. Hay pacientes que vemos que es importante atender en breve tiempo, a 15 días o un mes, para salir de este proceso de crisis. Pero hay pacientes que bien pueden trabajar cada 2 meses, cada 3 meses. Bueno, eso es lo que hemos tenido que hacer porque sabrán que no hay mucho personal de psicología en el IMSS y que esa es la situación. Pero algunos pacientes se han mantenido. Debo decir que hay pacientes que tengo con ellos 2, 3, 4 años y que se ven de manera regular. Saben un poco a lo que van. Y hay muchos pacientes que llegan y no saben ni a lo que van. No, vine porque me mandaron. Porque si no vengo me van a quitar el seguro social. Eso no es cierto, ¿verdad? O vengo porque para que me den unas terapias, para que me digan no sé qué, o no sé qué es eso de venir aquí, ¿verdad? Entonces, muchas veces, antes de entrar de lleno en los problemas, entramos en este proceso de generar una empatía y una aceptación, platicando de cosas que en general tienen que ver con la psicoeducación terapéutica, es decir, qué es un psicólogo, qué es lo que hacemos, y no, sí, si le gustó, le interesa, bueno, entonces lo veo para otra ocasión, ¿verdad? Estos son los pasos que establecemos para la intervención de los primeros auxilios psicológicos. Estamos ya en la parte final de lo que es los PAPs. Y como ustedes saben, hay 5 pasos, 5 etapas que se dan en el tiempo amplio o reducido de los primeros auxilios psicológicos, que son realización del contacto psicológico, 2, analizar el problema, 3, sondear posibles soluciones, 4, asistir a la ejecución, a la acción, y 5, dar seguimiento. El primero ya lo hemos comentado un poco,
Establecer ese contacto empático, emocional, psicológico con la persona, que va desde la presentación de quiénes somos, de preguntar quién es la persona, en qué condiciones está, evaluar su orientación tempoespacial, dónde está, sabe quién es, ¿sí? Y ofrecer la ayuda, que en ocasiones desde un enfoque eh, terapéutico nos van a ayudar algunas herramientas. Los humanistas son más dados a acercarse a la persona a un lado, tomarla del hombro, escucharla, dar sus palmaditas y dar un apoyo emocional. Hay otros esquemas que son un poco más pasivos, la intervención, no hay un acercamiento físico, no hay contacto físico con la persona. O sea, no es una cuestión de pandemia, sino allá la persona y acá nosotros a una distancia de 1 o 2 metros, ¿verdad? A veces tocar a la persona puede ser importante, pero para eso también tenemos que evaluar nuestras habilidades, la condición en la que se encuentra la persona. Si no somos muy expresivos corporalmente de forma natural, habría que cuidar esta actitud de tocar a alguien. Hoy en día, tocar a alguien, a una mujer, puede generar un problema, un conflicto, o a lo mejor ese tocamiento se ve falso, se siente falso por la persona que está en crisis y entonces se bloquea y se cierra, no hay confianza, no hay empatía. Entonces, eso es algo que en lo personal tenemos que revisar de nosotros, ¿no? Hay personas que sí agradecen y sí sienten ese abrazo, ese tocamiento, pero otras no. Hacer una cuestión de parafraseo de lo que está hablando, porque la intención es que la persona hable, cómo se da cuenta que le estamos escuchando, que estamos entendiendo lo que está diciendo, bueno, pues a través de esta técnica de repetir un poco lo que la persona está diciendo, para que se conecte con nosotros y podamos generar una comunicación un poco más clara, asertiva y precisa sobre el problema que está viviendo. Un problema no viene solo. A veces el problema que nos plantea no es el problema, sino es otro problema que lo ha causado. Y entonces necesitamos entender y analizar el problema o los problemas que la persona tiene en cuestión para determinar cuál es el problema más urgente que debemos atender. Porque todos los problemas son importantes, pero hay un problema que es necesario en la inmediatez resolverlo. Como puede ser el estado emocional, el estado cognitivo o alguna acción que deba de emprender. Y cuando elegimos y ordenamos los problemas en importancia o en jerarquía, buscamos la solución. Así como ustedes se enfrentaron al oso polar que estaba en su puerta y pensaban qué hacer, como correr, gritar, esconderse, etcétera. Bueno, tenemos que analizar qué solución puede tener el problema. Y no solamente qué solución, sino qué soluciones, qué opciones tenemos para resolver un problema. Este esquema de primeros auxilios psicológicos, pues, se basa en este esquema propio de resolución de conflictos o resolución de problemas. Hay otros modelos para resolver problemas, aquellos que están enfocados a la intervención y el manejo de la paz, para el manejo de emociones, etcétera. Pero esto es lo que en teoría propone el PAP. Ya ustedes podrán utilizar algún otro esquema de los que se han aportado, dependiendo de la situación que ustedes están viendo con el paciente, con la persona, con la usuaria que están teniendo. Cuando ya se han analizado estas opciones de solución, pues hay que tomar una decisión o esperar que el paciente pueda tomar, perdón, por paciente, yo lo digo así por costumbre, pero la usuaria de su servicio o cliente, como ustedes le llamen, creo que es usuaria, ¿no?, del servicio de atención de los institutos municipales de la mujer o el Instituto Queretano de la Mujer. Entonces, buscamos que la persona vaya tomando estas decisiones que son prudentes y convenientes. Quizá aquí las decisiones buenas y malas no se contemplen. ¿Por qué? Porque pues hay decisiones que entran en este prejuicio, en esta cuestión valorativa de que son buenas o son malas.
decíamos, lo que puede ser bueno para ustedes, para mí puede ser malo. Lo que puede ser malo para la persona, para mí puede ser bueno, etcétera. Y más con la evolución cultural que la mujer ha tenido. Tan solo recordemos quizá 1940, 1950, finales de esa década, cuando el hombre maltrataba a la mujer y la mujer pues lo aceptaba, ¿no? Decía que esa era su cruz y que la misma sociedad, el grupo de mujeres y la madre le decía, bueno, hijita, pues ni modo, ya te tocó un hombre así, ni modo, aguántate. ¿Qué puedes hacer? Porque si te separas, si te divorcias, vas a ser marcada por la sociedad, vas a ser etiquetada, una mujer divorciada no es bien vista en la sociedad, mejor aguántate, espérate, por los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día la mujer percibe que la situación se puede resolver de otra manera. Ahora, ante una situación de maltrato o de infidelidad, le dicen, pues, sepárate, divórciate, déjalo, que se las arregle como pueda. Tú puedes hacer tu vida, que es importante recuperar tu autoestima, tu confianza, puedes tener otra pareja, bla, bla, bla. O sea, como esto, solo por marcar una diferencia en la tendencia de las decisiones de la mujer, pues ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Como ahora la mujer busca liberarse, busca desprenderse de este vínculo violento generalmente que se está dando en las relaciones y antes pues era algo que no se podía hacer o no se debía hacer. De tal manera que en la evaluación de los problemas debemos de considerar todos estos factores. Realmente nosotros como expertos o profesionales de la salud mental sabemos qué es lo que debe de hacer la persona. Lo sabemos. Claro, lo sabemos para otras personas, a lo mejor no sabemos para nosotros mismos qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Porque, pues hay que decirlo, también como profesionales de la salud mental y siendo psicólogos, psicólogas, pues también estamos sujetos a este tipo de situaciones de violencia, de maltrato, de conflictos, de problemas, y nos cuesta trabajo resolverlos. Pero vamos, ante la usuaria que llega a una consulta, a una atención, nosotros sabemos qué es lo que debe de hacer, porque conocemos su situación, lo entendemos desde una perspectiva diferente, nosotros hemos visualizado todo el escenario en el que está la persona, a diferencia de la persona que solamente ve en visión túnel su problemática y no tiene una visión más amplia de lo que sucede. Sin embargo, no se trata que la persona haga lo que nosotros consideramos que debe de hacer. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta a la persona quizá no quiera hacerlo, o quizás no pueda o no sepa cómo. Entonces debemos de partir de esas características. ¿Qué es lo que la persona quiere hacer? Que pueda hacer o que tenga que aprender. Esperando que de esa manera pues vaya en un proceso asertivo, positivo para resolver su problema, ¿verdad? Y no tener que incidir nosotros en lo que ella tendría que hacer. Quizá más adelante, quizá en otro momento o en otro servicio, en otro lugar, con otra persona, pueda darse seguimiento. No solamente el seguimiento lo damos nosotros. La continuidad, el progreso, ¿funcionó o no funcionó? ¿Funcionó? Pues hay que evaluar qué fue lo que se hizo para que funcionara la decisión y la estrategia. Y si no funcionó, pues también hay que pensar que algo no funcionó, algo no hizo bien, algo fue inadecuado, y entonces hay que evaluar para restituir, para cambiar, mejorar, o buscar entre la lista de soluciones que habíamos encontrado, pues el plan B, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede hacer? Y sobre todo, las áreas que habíamos mencionado en el esquema de deseos y necesidades, satisfactores estresantes, satisfactores estresores y las respuestas que la persona tiene. ¿Sí? Voy a tratar de
de regresar esa diapositiva. Ok. Esta es quizá la primera mirada que nosotros tendríamos que hacer para decidir una intervención en los PAP o posteriormente. Tenemos arriba el escenario de satisfactores y estresores. Tenemos en medio el escenario del dilema, que tiene que ver con las características de la persona, su personalidad, su historia de vida, su crianza, etc. Y tenemos abajo, en la parte inferior derecha, las respuestas que tiene. Son 3 escenarios. ¿Ok? Donde habría que enfocarnos, si es en el caso de la respuesta, estaríamos visualizando los síntomas y las características que la persona tiene en la respuesta de la crisis. Aquí es donde van los medicamentos. En la sintomatología, en la forma de responder, el médico da medicamentos. En la forma de respuesta emocional, cognitiva, nosotros podríamos referir, recomendar algunas cuestiones. ¿Qué les gusta? Que la persona pueda aprender a respirar de manera profunda, una respiración diafragmal. Ya nuestra presidenta de COEPSIC les instruyó de muchas técnicas que las personas pueden hacer, que nosotros podemos ayudar a que la persona pueda hacer, como reestructuración cognitiva, visualización, meditación, yoga, actividades físicas, apoyo social, todas estas cosas que forman parte de lo que es una lista de primeros auxilios psicológicos. Hay un libro mexicano de primeros auxilios psicológicos que enlista una serie de técnicas que podemos utilizar en algún momento para contener estas respuestas que la persona tiene. Hasta los chochitos, el té de pila, la dieta, el ejercicio, el dormir, etcétera. Todo eso que forma parte, lo vamos a ver, del esquema de sintomatología, lo podemos hacer en esta parte, en esta área de respuestas. Bien. En la parte de arriba, los satisfactores o los estresores, pues tenemos que evaluar y conocer los estresores. La persona dice que ya no tolera, ya no soporta a los compañeros de trabajo y ha pensado en renunciar. El trabajo es el estresor, porque le cargan mucho la chamba, le piden trabajo extra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer en esta área? Pues cambiar de empleo. Bueno, esa es una opción, cambiar de empleo, buscar otro. O también puede hablar con los supervisores, con los compañeros de trabajo, establecer un acuerdo, una mediación, etc. En el caso de una violencia conyugal, el esposo o la esposa puede ser el estresor, que es el que hostiga, el que recrimina, el que golpea, el que humilla. Entonces, una opción es cambiar el estresor, o sea, o cambiar de marido o dejarlo. Otra opción es hablar con él para que cambie su forma de ser, tener un buen trato, que la persona les ha dicho, pues ya hablé con él, pero no quiere, él es así, no quiere los psicólogos, él es machista y tiene su historia, etc. Entonces no puede cambiar. Hay que mediar, buscar una manera para que el estresor deje de ser un estresor y sea más o menos un satisfactor, ¿no? O una persona, cosa, situación que nos permita estar bien. Y el tercer escenario es aquí donde está el sujeto, todo su proceso bioquímico, psíquico, somático, cognitivo, conductual, que le está provocando el dilema, o sea, la persona. Ahí es donde nos servirá la pauta de explicarle a la persona que esto implica una transformación y un cambio a su propia subjetividad. Aquí es donde vamos a enraizar o apuntalar todo el compromiso terapéutico. Que la persona pueda aceptar que es en ella en donde está el punto de equilibrio de todo este conflicto y que ella tendría que comprometerse a buscar una transformación y un cambio en la forma de percibir, de entender, de subjetivizar todo lo que está viviendo.
¿Ok? Pero bueno, quizá podemos empezar con ese tecito o ese ansiolítico, ese vasito de agua en el momento de la crisis o arriba del estresor, porque el trabajo del medio es mucho más complejo, más elaborado y no es tan sencillo. ¿Ok? Creo que me faltan unas 2 diapositivas para darles el receso. Vamos a ver si ya lo tenemos aquí. Ok. En la intervención en crisis es importante considerar este modelo CASIC para hacer una segunda evaluación que nos permita la observación sintomática de la persona y la estrategia de intervención. Y que quizás ya lo trabajaron en intervención en crisis, y que esto es la base también para los primeros auxilios psicológicos. Entonces, vamos a dejarle aquí. Voy a detener la grabación. Le pregunto aquí a mi asistente que si puedo guardar esta grabación.